Bueno, pues entramos al capítulo 8 de Primera de Corintios. Vamos avanzando más y más. Hemos estado titulando esta serie Enfócate porque es realmente el mensaje primordial de Primera de Corintios. Por supuesto que hay variedad de temas, por supuesto que hay variedad de principios y enseñanzas, pero el tema en general es enfocarnos de por quién, para quién es todas las cosas. Hemos visto varias cosas que Pablo le ha pedido y enfatizado a los corintios que se tienen que enfocar. Primeramente tenían que enfocarse en la cruz de Cristo, porque ellos estaban divididos, estaban peleándose. Tenían que enfocarse en agradar a Dios, porque también estaban en prácticas de fornicación, estaban en prácticas de adulterio, estaban consecuentando pecado dentro de la iglesia y tienen que enfocarse en agradar a Dios. También hemos visto, y lo estuvimos viendo las 2 semanas anteriores, enfocarnos en nuestro matrimonio, ¿verdad? Agradar a Dios, pero en nuestro matrimonio, que el enfoque del matrimonio es glorificar a Dios, glorificar a Cristo. Y continuando esta misma línea en la que la iglesia necesita enfocarse, ha habido ciertos temas que han causado división dentro de la iglesia. Temas en los que quizás la palabra no siempre es tan clara o tan específica, ¿verdad? En cuanto a ciertos temas, no aborda con profundidad. Preguntas polémicas. Vamos a hablar un poco de temas polémicos hoy. ¿Puede un cristiano tomar vino? ¿Puede un cristiano hacerse un tatuaje? ¿Puede un cristiano bailar? Hay muchísimas cosas. A veces algo tan sencillo como traer un sombrero o una gorra a la iglesia puede ser de tropiezo para algunas personas. Por eso no me vas a ver predicando con gorra, no porque crea que sea pecado, sino porque no quiero que nadie se ofenda. Pero hay muchos temas que pueden ser de confusión, de conflicto, cuestiones en las que la iglesia pierde el enfoque, pretende responder de una manera dogmática, ¿no? Usando versículos bíblicos a veces fuera de contexto. Entonces, ¿a través de qué enfoque deben de ser respondidas estas preguntas? Por supuesto, la palabra de Dios es la autoridad. Pero la Biblia nos habla de un tema bien importante que vamos a abordar hoy, que es la libertad cristiana. Es un tema que no podemos dejar pasar. Y ese es el título del estudio de hoy. Libertad cristiana. Vamos a ver cómo Pablo aborda uno de estos temas que era muy polémico para la época. Temas que a lo mejor hoy en día nosotros no nos conciernen, pero principios que debemos aplicar para temas con los que batallamos hoy en día. Vamos a ver que Pablo aborda este tema. Vamos a ver que el tema es la carne sacrificada a los ídolos. Y aborda este tema a la luz de la libertad cristiana, la libertad en Cristo. Una libertad que ni es libertinaje, ni tampoco es legalismo, sino que su enfoque es glorificar a Dios con lo que sea que hagamos. Así que vamos a ver 3 puntos sobre este tema. El primer punto va a ser el amor. El segundo, la libertad. Y el tercero, el tropiezo. Así que, si ya estás ahí, 1 Corintios 8, iniciamos el verso 1, que dice lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Doy gracias a Dios porque este versículo está aquí. En este capítulo, que está en su palabra, porque nos ayuda a recordar que a veces muchas de esas conversaciones o discusiones de conocimiento nos está haciendo nada más cabezones, pero no está edificando en nada, porque lo que edifica es el amor de Dios, no el conocimiento meramente. Pero hemos visto que Pablo ha estado respondiendo ciertas preguntas que los corintios le habían mandado por carta. Si tú no te acuerdas,
Y puedes regresar al capítulo 7, versículo 1. Y empezó Pablo diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Eso significa que los corintios le escribieron a Pablo ciertas preguntas, ciertas cuestiones, y lo que está haciendo Pablo aquí, capítulos 7 y 8, está respondiendo esas preguntas. Entonces, una de esas preguntas, vemos que empieza este versículo 1, que dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Es otra de las inquietudes de los corintios. ¿Qué pasa con la comida o la carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Y la pregunta de los corintios era, ¿podemos comprar de esta carne sacrificada a los ídolos? ¿Es pecado o no es pecado? En la cultura de la época se acostumbraba a hacer sacrificios animales a diferentes dioses. Y de esta carne que era sacrificada a ídolos, el sacerdote pagano, pues se dividía la carne en tres partes. Una carne que era entregada al ídolo, otra parte de la carne era entregada a la persona que traía el sacrificio, y otra parte se la quedaba el mismo sacerdote para su provecho. Algo muy similar también a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero esto era específicamente a dioses paganos, así que ojo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Muchas veces los sacerdotes paganos, en lugar de quedarse con su carne, que les correspondía del sacrificio, la ponían a la venta. Por eso era muy común en aquel entonces que en los templos paganos hubiera mercados del templo. Vemos que también, ¿te acuerdas? No sé, una de las mayores reproches que Jesús hizo a los líderes religiosos, y por lo que agarró un látigo, volcó mesas y tiró todo, es porque la casa de Dios estaba haciendo un mercado. Estaban imitando a los templos paganos que tienen mercados, y entonces Jesús dijo, no, en el templo del Señor no se va a hacer mercado, no se va a hacer eso. Pero entonces vemos que era algo muy común. En los mercados de los templos paganos se vendía la carne que los sacerdotes no querían para sí mismos y preferían sacar provecho, ganancia de ello, y esa carne era más barata. Esa comida era considerablemente más económica. Entonces, por supuesto que muchos cristianos pensaban que eso era un pecado porque había sido una carne sacrificada a los ídolos. ¿Cómo voy a consumir yo esa carne? Otros cristianos pensaban un poquito más en la economía, ¿no? En lo duro que estaban las situaciones. Pues si me puedo ahorrar un poco de dinero comprando esta carne que es más barata, pues lo voy a tomar y lo voy a aprovechar. Entonces, la pregunta que los corintios le hacen a Pablo es, ¿qué hacemos con esto? ¿Es pecado, no es pecado? ¿Se puede, no se puede? Y lo primero que Pablo saca a la luz es que tenemos que abordar estos temas primeramente con el principio del amor. Es el principio número 1. No nos podemos olvidar del amor de Dios cuando hablamos de estos temas. Vamos a leer una vez más versículo 1 y 2. Ahora sí. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y es curioso que Pablo desee tomar como el primer principio para diferenciar lo que es pecado y lo que no es pecado. Tenemos que hablar del amor. Por supuesto, Pablo dice, todos tenemos conocimiento, ¿okay? O sea, si quieren un debate teológico al respecto, todos tenemos conocimiento. ¿Y sabes qué? Pablo ganaba el debate. Al final de cuentas, era el que sabía más. Fariseo de fariseos. Por supuesto, muchos iban a buscar atacar esta práctica o debatir esta práctica con conocimiento, con opinión. Pero Pablo dice esto, ojo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuántas veces no has visto personas que se involucran en temas polémicos de cristianismo y terminan enojados y terminan a veces insultando? Terminan con mala cara, terminan tratando con desprecio, sin misericordia. Se calientan los ánimos a veces en este tipo de discusiones. Dice Pablo, claro, todos tenemos conocimiento, pero eso no te va a edificar.
porque el conocimiento envanece, pero solo el amor edifica. Y lo que está diciendo Pablo es que el amor debe dirigir el conocimiento. Ojo, el amor debe dirigir el conocimiento y no el conocimiento debe de afectar el amor. Cuando nosotros perdemos el amor por nuestro prójimo y decidimos señalarlo y juzgarlo por causa de nuestro conocimiento, entonces somos nosotros los que estamos cayendo en pecado. Porque el Señor dijo que la ley se cumplía con 2 mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y si yo no sé expresarme en amor a mi prójimo, debo abstenerme de expresarme, porque estoy pecando. Además, Pablo menciona en el versículo 2, si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería de saberlo. O sea que aquel que se cree súper sabio, acá súper conocedor, súper años de ministerio, no, a mí no me hables de esas cosas, yo estoy acá. Pablo dice que esa persona sigue en pañales. Porque entre más sabiduría adquiere un hombre, más sabe su ignorancia. Entonces, ojo, cristianos que nos encanta debatir, y me pongo en la ecuación porque hay una satisfacción extraña carnal el debatir, pero a veces estamos más en pañales de lo que creemos. Una vez escuché una frase muy interesante, no sé de quién es, pero la escuché por ahí: la ignorancia es muy atrevida. O también he escuchado: la ignorancia es la madre de los atrevimientos. Y me parece muy cierta, porque el que no sabe nada le gusta hablar de todo. Y es verdad, la ignorancia es atrevida. Pablo dice: el conocimiento envanece, es vanidad, pero el amor edifica. Y si vamos a hablar conocimiento, tenemos que hablar conocimiento en amor. Pero si el conocimiento va a hacer menguar en nosotros el amor, como bien dice Pablo, no sabemos nada como deberíamos de saberlo. No hemos captado la esencia de la palabra de Dios, que es el amor. Verso 3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Me encanta. Pero si alguno ama a Dios, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este es la esencia de todo conocimiento, de toda sabiduría verdadera, el amor. Y Pablo dice: bueno, si quieres debatir, debate. Si quieres odiar, pues allá tú estás pecando. Pero si alguno ama a Dios, Dios es conocido por Él. Este es el Evangelio. ¿Qué mejor respaldo sino el de Dios? Cuando dejamos que nuestras palabras sean guiadas por el amor de Dios y no por la vanidad, no por la contención, entonces Dios nos va a respaldar. Esto no es una invitación a callar en los temas polémicos del cristianismo, no, de eso no se trata. No se trata de que nos quedemos callados o de que no hablemos al respecto o golpeemos el micrófono. Esto es una invitación a que lo hagamos con el filtro del amor siempre. Que todo lo que digamos sea con el motivo de agradar a Dios. Si alguno ama a Dios, Dios es conocido por Él. O sea, si tus palabras son por amor a Dios, para agradar a Dios, entonces Dios va a respaldar tus palabras. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Podemos hablar, podemos corregir, podemos confrontar, podemos enseñar, podemos instruir, podemos discrepar y no estar de acuerdo en muchas cosas. Lo que no podemos es dejar el amor a un lado cuando hablamos de estos temas. Esto es lo que escribe Pablo para hablar el tema de la carne sacrificada a los ídolos. Y vaya que era un tema polémico para los corintios. Pero hoy en día podemos aplicar esto para hablar de estos temas difíciles también dentro del cristianismo, en el que a veces nos cuesta trabajo el discernimiento, los tatuajes, el baile, el alcohol y demás cosas. Podemos hablar de ellos, podemos estar en desacuerdo en opiniones,
pero no podemos olvidar el amor de Cristo. Si vamos a hablar al respecto, tenemos que hacerlo en el amor. Sea cual sea tu convicción, ese debe ser tu primer filtro. Pero si te vas a enojar, vas a gritar, vas a insultar, vas a menospreciar a otros, vas a ridiculizar a otros porque no están de acuerdo contigo y demás actitudes pecaminosas, como dicen las abuelitas, calladito te ves más bonito. Así que tenemos que usar nuestra libertad en amor. Y ese tiene que ser el primer principio. Ahora vamos al segundo principio, que es en sí mismo la libertad, ¿ok? Y vamos a hablar en qué se basa esta libertad, porque esta libertad no se basa en puedo hacer lo que yo quiera y no hay problema, sino se tiene que basar también en la palabra de Dios. Versículos 4 al 6 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La respuesta de Pablo aquí con respecto a la carne sacrificada a los ídolos es que el creyente no está adorando a otro Dios por comer de esa carne. Si el creyente tiene bien en claro quién es su Dios, quién es su Señor, dice aquí Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Creador, entonces no peca al comer esta carne sacrificada a los ídolos. Y la lógica de Pablo es esta: esos ídolos son falsos. O sea, este es el razonamiento de Pablo. Esos ídolos son falsos. En realidad ni siquiera existen. Solamente existe un Dios. Esos ídolos han sido inventados, ni siquiera son reales. Entonces, si tú comes de esa carne, en realidad no significa nada. Y Pablo está usando un razonamiento que viene también en la palabra de Dios. Si tú dejas ahí tu dedito, tu separador, en 1 Corintios, si me acompañas rápidamente al Salmo 115. Esta no la puse en las diapositivas. Salmo 115, versículos 4 al 7. Salmo 115, versículos 4 al 7. Lo tienes ahí. Fíjate que, ¿cuál es el razonamiento de Pablo y de dónde lo está sacando? Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Salmo 115, del 4 al 7. Y este es el argumento que está usando Pablo aquí. O sea, un ídolo no es nada. Alguien se le ocurrió inventarlo, un tronco lo cortó, o una escultura la talló, pero eso no lo hace real. Entonces Pablo dice: si hubo alguien que sacrificó eso a un ídolo falso, una estatua que no existe en la realidad, entonces no peca comiendo esa carne. Y yo creo que muchos corintios dieron gracias a Dios porque como era considerablemente más barata, dicen: pues gloria a Dios, no pecamos, vamos a ahorrarnos unos pesos. Y ya sabemos que si en nuestra convicción está quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, no pecamos en absoluto al consumir de esta carne. Y tenemos que conocer esta parte de la libertad cristiana a la luz de las Escrituras. Ojo, siempre a la luz de las Escrituras. Si queremos saber en cuanto a estos temas que pueden ser polémicos, tenemos que tomarnos el compromiso de estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo fue que Pablo llegó a esta conclusión?
viendo el Salmo 115. No son reales, no existen, no es pecado. O sea, no es pecado. Tú no estás adorando a esos dioses por comer esa carne, porque ni siquiera crees en ellos. Pero tenemos que saber entonces estudiar la Biblia correctamente. Y no es el propósito de este estudio responder todas las incógnitas es libertad cristiana o de lo que es pecado y de lo que no es, pero podemos ver claramente dos ejemplos que están súper arraigados ahorita en la iglesia hoy en día, en el que debemos aplicar la palabra de Dios de la manera en la que lo aplicó Pablo. El primer tema es el de los tatuajes. Muchos argumentan que es pecado tatuarse. Y si tú crees que es pecado tatuarse, no te juzgo. Si esa es tu convicción, no lo hagas. Porque también Pablo dice en el libro de Hechos que si tú te tatúas creyendo que es pecado, para ti es pecado porque lo estás haciendo pensando que es pecado. Es una convicción personal. Pero normalmente se utiliza Levítico 19:28 para argumentar, ¿verdad?, que es pecado. Y te lo tengo ahí en la pantalla. Esto es lo que dice Levítico 19:28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Puedes subrayar en tu Biblia por un muerto. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Entonces muchos se toman este pasaje para decir que ponerse un tatuaje es pecado. Y este es el único versículo en la Biblia que habla al respecto. No hay ni una sola otra parte en la Biblia que mencione una prohibición en cuanto a hacerse marcas en la piel. Pero lo que Dios prohíbe aquí, y por eso te dije que prestes atención a esta frase, por un muerto, porque era una adoración pagana en aquella época cortarse, hacerse cortes, hacerse daño en su piel para dejar una marca en su piel, probablemente con el nombre de algún dios o con el símbolo de algún dios pagano. Entonces Dios prohíbe eso porque las naciones paganas estaban adorando dioses de esa manera. Era una cuestión cultural de ese tiempo. Hoy en día, si alguien se tatúa, no está adorando a nadie. Claro, a menos de que te pongas la imagen de un dios pagano o algo así, obviamente eso va a ser pecado, porque caerías en lo mismo, en la adoración pagana, pero si no es de esa manera, es lo mismo que está explicando aquí Pablo con respecto a la carne sacrificada a los ídolos. No es pecado, pues tú sabes quién es tu Dios, quién es tu Señor, no estás rindiendo adoración alguna a otro Dios. Así que si alguien quisiera tomar este versículo como un mandamiento para hoy en día, tendría que tomar también todo ese capítulo como mandamientos para hoy en día. Y si tú te vas un versículo antes, un versículo arriba, en el versículo 27, Levítico 19:27, también te da este mandamiento: no te recortes el pelo de las sienes ni de la barba. Entonces, ¿crees que los tatuajes son pecado? Va, está bien. Pero entonces debes de creer que el versículo de arriba también es un mandamiento para tu vida, y entonces espero verte con la barbota hasta acá y con las patillas como los rabinos antiguos, ¿no? Así ya están bien rizadas y todos están. No puedes decir voy a obedecer un versículo y el de arriba no, ¿verdad? Entonces espero ver sus nuevos looks. No es pecado, es un asunto de libertad cristiana. Son leyes que ya no aplican al cristiano del Nuevo Testamento. Y si tú creyeras que aplica, también tendría que aplicar el dejarte la barba larga. Estaría prohibido recortarte la barba y prohibido recortarte las patillas. Si te vas un poco más adelante, también estaría prohibido usar una prenda de doble hilo. O sea, si tú te compras una playera 50% algodón, 50% poliéster, también estarías pecando porque está ahí mismo en Levítico. Y se trata de una convicción propia de agradar a Dios. Por eso menciono, es importante otra vez, saber estudiar la palabra de Dios en su contexto completo. Podemos hablar del vino también. Muchos argumentan que el vino de la Biblia no era fermentado y que hoy en día tomar algo con un grado de fermentación que tiene alcohol es pecado. Pero es la más grande mentira. Marcos 2:22. Esas son palabras de Jesús. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué es un odre? Un odre era una vasija de piel, como una especie de cantimplora, que se utilizaba para fermentar el vino. Entonces era una vasija en la que metías ahí, sí, el jugo de uva sin fermentar, lo metías, lo sellabas, y esta como cantimplora de piel, a medida que el jugo de uva se iba fermentando, se iba inflando hasta que quedaba totalmente inflado, sabías que el vino ya estaba listo para ser tomado. Entonces, Jesús de hecho aquí da un consejo sobre cómo fermentar el vino. No reutilices los odres, dice Jesús, mejor fermenta tu vino en odres nuevos que no se hayan usado antes, porque se fermenta mejor y así no se te va a derramar el vino. Es un consejo de barismo, por decirlo de alguna manera, que Jesús da aquí en la Biblia. Ojo, la Biblia no condena esto. Tenemos que aprender a ver la Biblia sin prejuicios y de la manera en la que fue escrita. En el momento en el que empezamos a estudiar la Biblia con nuestros propios prejuicios o por nuestra propia conveniencia, entonces vamos a ignorar mucho de lo que la Biblia habla realmente. Ojo también, si bien la Biblia no condena el uso del vino, sí condena el abuso del vino, y eso hay que tener cuidado, porque ahora sí, cristianos usando su libertad como libertinaje, terminan embriagándose, y eso a la luz de las Escrituras sí es un pecado. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces, es pecado embriagarse, eso sí. ¿Por qué? Porque está nublando tu juicio. Hay repetidas partes en la Escritura en la que Dios condena cuando un hombre deja que su juicio sea nublado por el abuso del vino. Eso es pecado. Y podríamos hablar de un sinfín de asuntos similares. Te digo, no es el propósito del estudio de hoy hablar de todos ellos, pero el propósito es que podamos comprender que hay asuntos de libertad cristiana, que es de convicciones propias, que la Biblia no llama pecado, y nosotros no tendríamos por qué llamarlas pecado tampoco, pero tenemos que aprender a estudiar la Escritura en su contexto verdadero. No hay mejor consejo que este: estudia la Biblia, estúdiala, no repitas lo que alguien más repite, no creas a ciega lo que alguien más te dice, no estudies la Biblia con tus propios prejuicios, sino en su contexto original. Y de hecho, si tú no me crees en lo que te estoy diciendo, está perfectamente bien. Si tú en tu convicción personal es que el alcohol es pecado, está perfectamente bien. O que los tatuajes son pecados, va. No vamos a ponernos a contender por eso. Si es tu convicción personal, síguela. Pero ojo, estudia la palabra. Estudia la palabra. Esa es tu responsabilidad. Y sobre todo tienes que poner el primer filtro del que Pablo habló, que es el amor. En todo este tema tiene que hablarse a la luz del amor de Dios. Dios te ha llamado a amarlo a Él y amar a su prójimo. ¿Ok? Entonces, regresando al tema de los corintios, esta polémica de la carne sacrificada a los ídolos, Pablo le dice: este tema no es un pecado. Si desean comprar carne ahí, pueden hacerlo para ahorrar dinero. Y nosotros mismos podemos ver temas hoy en día en el que podemos aplicar también esto. Ahora, dentro de todo esto, porque a lo mejor estás diciendo: ay, pues ese pastor está tratando de fomentar sus vicios o sus gustos. Ni me gustan los tatuajes, no tengo ninguno, ni tampoco tomo vino, porque tengo que confesarte que soy medio naco. Una vez me dieron a probar un vino que según buenísimo, le di un trago y me dio asco. Así que no estoy tratando de fomentar mis vicios ni mis gustos, ¿ok? Para empezar. Pero ahora la pregunta real que deberíamos de hacernos, una vez viendo esto, es si lo deberíamos hacer, ¿ok? Ya vimos que no es pecado. La pregunta, bueno, entonces ¿deberíamos de hacerlo? Y esa es también clave en el tema de la libertad cristiana.
Y es el punto número 3 del estudio, que es el tropiezo. ¿Okay? Y ese es un tema delicado que tenemos que tomar en cuenta. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pablo entonces vemos que le dice aquí que los que tienen la convicción de que no es pecado comer esa carne sacrificada, pero que sí tienen que tener en cuenta que no todos piensan igual que ellos y que no todos están de acuerdo con eso. Y dice que algunos que no tienen ese conocimiento, los denomina, siendo ellos débiles, terminan tropezando, terminan cayendo. Y igualmente nosotros hoy en día debemos tomar en cuenta que no todos tienen esa convicción. Y al enseñar esto yo estoy consciente de eso. Por eso te digo, si no estás de acuerdo no hay problema. Estoy consciente que no todos tienen esa convicción. Para algunos tomar es pecado, para algunos tatuarse es pecado, para algunos bailar es pecado, para algunos venir a la iglesia con un sombrero es pecado. Ok. Tenemos que tomar en cuenta también eso. Y fíjate, 8 y 9 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, entonces aquí hay un punto bien importante a considerar. Pablo tira una bomba aquí entonces. Nuestra libertad como cristianos termina donde empezamos a hacer tropiezo para otras personas. Pablo escribió sobre este mismo tema en el libro de Romanos 14:20. Dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es el mismo contexto, lo sacrificado a los ídolos. Todas las cosas a la verdad son limpias, no es pecado, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces aquí Pablo les responde a los corintios esa pregunta: ¿cuándo ellos deberían de abstenerse de comer esa carne que es más barata, pero que podría ser de tropiezo para otros? Pues precisamente cuando haya alguien a quien se le puede ser de tropiezo, debes de abstenerte. ¿Cuándo nosotros debemos abstenernos de estos temas que son de libertad cristiana, que si bien sabemos no son pecado, pero también sabemos que pueden ser de tropiezo para otros? Pues debemos de abstenernos cuando veamos que esto puede hacer tropezar a mi hermano. Dice el versículo 10 y 11: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces vemos claramente que con la libertad cristiana viene también la responsabilidad cristiana. Y la responsabilidad cristiana es de cuidar el corazón de aquel que menciona Pablo es débil en la fe. Aquellos que pueden sentirse enfadados, ofendidos, o pueden ser alejados de la fe por estas cuestiones que son y por eso son denominados por Pablo débiles en la fe, porque son más propensos a tropezar, que estos temas les afecten, debido a que no han crecido o madurado en el conocimiento de la gracia de Dios. Aquellos a los que los asuntos de la ley todavía les puede ser de tropiezo. Entonces, ¿puedo tomar vino? Yo no te voy a decir sí o no, porque es una convicción propia que tú tienes que tomar. Bíblicamente no es pecado, a menos de que tomes lo suficiente como para nublar tu juicio. La palabra de Dios dice que eso es pecado. Lo mismo con los tatuajes. No te voy a decir sí o no, es una cuestión que tú mismo tienes que tener la convicción de tomar esa decisión.
cosas que bíblicamente no son un pecado, sin embargo, pueden convertirse en un pecado en el momento en el que hacen tropezar a un hermano en la fe. Y pueden convertirse en pecado en el contexto en el que sean llevadas a cabo. Jóvenes, hijos de familia, si tu papá no está de acuerdo con los tatuajes, tienes prohibido hacerte un tatuaje. Porque el pecado no es el tatuaje, el pecado es la desobediencia. Es el contexto en el que llevamos a cabo las cosas que puede convertirse en pecado. Versículos 12 al 13. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice ahí? Contra Cristo pecáis. Si bien la acción en sí no es pecado, el hacer tropezar a algo, dice la palabra, sí es pecado contra Cristo. Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. Lo más maduro es la decisión misma de Pablo. En lo que sé que puedo ser tropiezo, mejor ni le muevo. Mejor ni le muevo. Dice Pablo, si mi hermano le es ocasión de caer la carne, pues no voy a comer de esa carne. No la voy a comer. Yo personalmente me he abstenido de esas cosas, porque también por mi posición como pastor sé que es muchísimo más fácil le puedo hacer tropiezo a cualquier persona. Tenemos que recordar que la libertad cristiana conlleva responsabilidad cristiana y ambas cosas deben ser llevadas una junto con la otra. Entonces, si puedo hacerle tropiezo a alguien, el amor a mi prójimo y mi amor por Dios debe llevarme a abstenerme de aquello que pueda hacer tropezar a alguien. Eso también, si me alcanza la madurez para abstenerme, porque hay quienes enfrente de alguien que es tropiezo, el alcohol, pues se abren su cerveza, bien contentos, ¿no? Para ti es pecado, pero para mí no. Eso también es ser débil en la fe. Eso también es ser débil en la fe. Si la madurez no me alcanza para abstenerme de hacer algo que le ocasiona tropiezo a otra persona, también soy débil en la fe. También lo soy. Así que estos puntos son importantes de saberlo en el tema de la libertad cristiana. ¿Ok? Primero vimos el amor. Bien importante. Podemos discrepar, podemos corregir, instruir, podemos no estar de acuerdo, pero nunca podemos hacer a un lado el amor de Dios. Nunca con odio, nunca con condenación. Como decía mi mamá, el que se enoja pierde, ¿no? Punto 2 que vimos es la libertad misma. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia sin prejuicios, porque no podemos llamarle pecado a cosas que Dios no le llama pecado. Ni podemos condenar a las personas por cosas por las que Dios no las condena. Hay asuntos que no son quizás tan claros bíblicamente a primera instancia, pero tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios en su contexto completo. Tenemos que estudiarla sin prejuicios. Hay asuntos que son de libertad cristiana, es decir, de una convicción personal de cada creyente. Y el tercer punto, el tropiezo. La libertad cristiana conlleva responsabilidad cristiana. Y nuestra responsabilidad es no hacer tropezar al débil en la fe. Esa es nuestra responsabilidad. Si no nos importa hacer tropezar a un débil en la fe, también nosotros somos débiles en la fe entonces. El filtro está en hacer las cosas para glorificar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Cristo desea que nosotros seamos canales a través de los cuales fluya su gracia, fluya su amor. Dios desea que podamos bendecir a otras personas, especialmente a aquel que no le conoce. Es por eso que debemos usar nuestra libertad cristiana con mucho cuidado, porque hay muchas cosas que pueden llegar a cerrar puertas para la misma palabra de Dios, para el mismo evangelio. Entonces, usemos nuestra libertad cristiana con sabiduría, con cuidado y sobre todo con el amor de Cristo.
con el amor de Cristo para nuestro prójimo. Amén.